respiratoria. Por el propio centro respiratorio tenemos otros mecanismos que nos ayudan a controlarla y son los quimioreceptores periféricos. ¿Alguien me puede recordar dónde se encontraba eso? Amén. Bueno, y como sabemos, estos van a responder principalmente a una disminución del oxígeno y también a un aumento en la concentración de dióxido de carbono e hidrogeniones, aunque en menor grado. Lo que hace especiales a estos quimioreceptores es que van a recibir 20 veces su propio peso en sangre por cada minuto, lo que va a hacer que tengan un flujo tan alto, y esto va a hacer que el oxígeno que extraen es casi nulo, por lo que siempre van a estar expuestos a una sangre arterial con su presión parcial de oxígeno correspondiente, y estos van a ser sensibles a la presión parcial de oxígeno arterial cuando caigan en un intervalo de 60 a 30 milímetros de mercurio. Si bien el gaito nos explica que no se sabe exactamente el mecanismo por el cual estos quimioreceptores se estimulen ante una disminución de oxígeno, pero sí se conoce que estos cuerpos aórticos y carotídeos tienen una gran cantidad de células con un aspecto glandular y son las células glómicas. Estas tienen canales de potasio que son sensibles al oxígeno. Entonces, cuando el oxígeno disminuye, estos canales de potasio se van a cerrar, lo que va a ocasionar que la membrana se despolarice y los canales de calcio se abran. Entonces, los canales de calcio entran a la célula y esto va a ocasionar que las vesículas secretoras liberen los neurotransmisores, que son el ATP y la acetilcolina. Entonces, estos van a estimular a la fibra aferente, la cual se va a encargar de llevar esta señal hacia el sistema nervioso central para regular la respiración. Bueno, ahora en cuanto al aumento de dióxido de carbono y la concentración de hidrogeniones, pues también se excitan estos quimioreceptores, y aunque el efecto directo de estos en el centro respiratorio es 7 veces más potente, los quimioreceptores son 5 veces más rápido, y esto es fundamental al inicio del ejercicio, ya que en el ejercicio estos quimioreceptores se van a adelantar y van a mandar como una respuesta para que se aumente la velocidad y haya una mejor ventilación. Ahora tenemos un fenómeno que es el de aclimatación, y esto se explica fácilmente con un ejemplo, y es con los escaladores que ascienden lentamente grandes altitudes, por ejemplo, en un periodo de días. Estos van a tener una tolerancia a la disminución de oxígeno mayor, a diferencia de unos escaladores que ascienden rápidamente, y esto se debe a que el centro respiratorio va a perder el 80% de la sensibilidad a cambios en el dióxido de carbono y los hidrogeniones en un periodo de 2 o 3 días. Y esto va a hacer que se elimine como el freno de inhibición del dióxido de carbono, permitiendo que el oxígeno pase a ser el principal estímulo y active la ventilación hasta en un 400 a 500%. Bueno, y como ya hemos visto anteriormente, pues hay 3 factores que influyen en la ventilación alveolar, que son la presión parcial de dióxido de carbono, el pH, y la presión del oxígeno. Voy a elegir a alguien para que me ayude a explicar esta gráfica. Emilia, ¿puedes? Bueno, como decía mi compañera, son 3 principales factores en esta gráfica. En el eje de los X está la presión de CO2 alveolar, igual milímetros de mercurio. En las 10 es la ventilación alveolar, litros por minuto, principalmente presión de oxígeno en milímetros de mercurio y pH. pH de 7.4 en rojo, que es un pH más normal, y 7.3 más ácido. Primero con las verdes, que es el pH de ligeramente ácido, es aquí. Sí, por ejemplo, en 100 milímetros de mercurio, la presión de CO2 alveolar está como
como un 35, como un 30-35, y la ventilación litros por minuto está como en 20-25. Luego aquí, por ejemplo, en 60 va a haber menos presión alveolar de oxígeno. Al haber menos oxígeno en la gráfica habría mayor ventilación porque hay menos oxígeno. Bueno, menor presión de oxígeno, entonces habría más ventilación. Y también aquí, como va a ser el CO2 alveolar, igual, ya. Entonces, creo que relaciona que a mayor cantidad de oxígeno, mayor cantidad de presión de CO2 alveolar, va a haber más ventilación. Igual con el pH, ¿no? Por ejemplo, los verdes están más hacia la izquierda, entonces habría mayor sensibilidad al CO2. Si hay más CO2, habría más ventilación, porque hay más CO2. Porque, por ejemplo, 7,4, o sea, el pH que es más normal, tiene, por así decirlo, un poquito de mayor tolerancia al CO2, porque comienza a ventilar desde presiones más altas. Si yo te preguntara, ¿cómo se comporta la ventilación? Describe la ventilación según las concentraciones de pH y CO2. Cuando yo tengo un pH, un CO2 alto, el pH es bajo. Cero. Y los hidrogeniones son altos. Y entonces la persona va a hiperventilar. ¿Por qué? Porque cuando hiperventila es parte de la regulación en la fisiología respiratoria. El hidrogenón va a estimular el centro respiratorio para que aumente esas frecuencias y haga que el CO2 se grabe más número de veces en el alveolo, porque no me conviene tener tanto CO2. Viceversa, si yo tengo el pH alto, quiere decir que tengo menor cantidad de hidrogeniones, por lo tanto, si yo tengo el pH alto, tengo menos cantidad de hidrogeniones, y por lo tanto el CO2 no se va a comportar. Vas a tener que no ventilarlo tanto, se va a volver para que se acumule y se pueda equilibrar y pueda mantener. El objetivo es mantener una concentración de hidrogeniones equilibrada en mi sangre. ¿Sí otra? Sí. ¿Te convencemos o no? Sí, sí le explico bien. Gracias. Bueno, pues básicamente sí nos ayuda a explicar cómo es que estos tres factores trabajan conjuntamente para ayudar a que la ventilación aumente y no solo como que se aísle cada uno. Entonces, cuando hay un aumento de la presión de dióxido de carbono, va a haber una mayor ventilación, pero esto va a ser más potente si hay una acidosis e hipóxia. Tengo una pregunta sobre. Bueno, sí, o sea, ¿por qué la alcalosis entonces aumenta la excitabilidad de las neuronas? Alcalosis respiratoria. Cuando yo tengo alcalosis respiratoria, dependiendo del tipo de comportamiento. Primero, para empezar, depende cómo está el bicarbonato y cómo está el CO2. Pero realmente la alcalosis, ¿por qué cristalizar o por qué sobreestimular la neurona? El pH acelerado, el pH alto, el pH bajo, para aumentar el hidrogenio, sí estimula o sea, sí excita la neurona. Es decir, a mí me preocupa mucho más una persona con pH bajo, porque el pH bajo mata. Y no solamente es a nivel neuronal, sino del sistema cardiovascular, lo dilata. Eso hace que yo respire más rápido y baje el CO2, y por ese lado el CO2 disminuye o modifica el diámetro de los vasos a nivel cerebral. Una persona que hiperventila es una persona que realmente no llega a la alcalosis respiratoria, sino que intenta sacar el hidrogenio necesario para el equilibrio, porque esa persona muy seguramente luego manifiesta parecerse en la cara. Es más, empieza con la fluorescencia en los dedos. Pero tiene que ver otros mecanismos que no necesariamente son asociados a la alcalosis. O sea, no lo podemos atender como aislado, porque en la fisiología del cuerpo humano usted modifica un factor y el resto tiende también a
¿Para qué? Para llegar a la homeostasis. ¿Sí? Next. Yo tengo una duda. Y por ejemplo, en los buzos que dicen que no tienen que ascender muy rápido porque hay una descompensación, es el mismo principio de estos gases. Tiene que ver con la cantidad de nitrógeno en el alveolo. A ellos, el gas a cierta profundidad se licúa, se hace, cambia la densidad. Entonces no pueden descender tan alto porque empiezan a formar embolismo aéreo. Eso principalmente el nitrógeno pasa hacia la circulación sanguínea y tienen que descomprimirse primero. No pueden, la cantidad de oxígeno que llevan en los tanques no es el 21%. Es más, ¿para qué? Para poder modificar la oxigenación del alveolo. Y eso funciona, por ejemplo, en las personas que tienen neumotórax espontáneos, los fumadores que de repente les duele el pecho y se les poncha un pulmón porque se les rompió una bula. Y no rebasa cierta cantidad que nosotros utilizamos para considerar la colocación de una sonda. Lo que hacemos es aplicar oxígeno al 100% a gran escala, a alto flujo, 40 litros por minuto. Rompemos la mucosa, la secamos, puede sangrar, pero lo que busco es quitar todo ese nitrógeno, llenarlo de oxígeno y tapar ese humo. Entonces, en los buzos no puedo, incluso, y ahí me genera duda y sí tendría que buscar, se tiene que analizar un poco más de detalle, porque hay personas que toleran tanto la apnea y a cierta profundidad, porque no solamente juega la cantidad de gas, sino el peso que ejerce el agua sobre el cuerpo. O sea, en 1 metro es un peso de tu atmósfera más un peso del agua. 2 metros le va sumando, entonces el pulmón lo vas a apretar de tal manera que les cuesta trabajo respirar. Pero hay atletas que se meten 20 metros sin ninguna base, con la pura apnea. ¿Cómo se descomprime? De la debo, porque encima que no veo las competencias salen rápido. Pero yo creo que a esos pacientes sí les meten las cámaras hiperbáricas. Yo casi puedo estar seguro que saliendo de lo que lo graban y todo bien, los meten en cámaras hiperbáricas porque esa cantidad de nitrógeno está circulando en su sangre. Esa es buena pregunta. No está tan fácil comprender del buceo y más arriba en los aviones. La presión es mayor, la cabina lleva cierta presión que no permite, te guarda la presión pero hasta cierto nivel pueden ascender los aviones, no más. Entonces es interesante cómo la presión sobre el que ejerce mi cuerpo, el exterior, hubo por ahí, no sé si fue cierto, fue real, esta implosión de los millonarios, ¿no? No sé si fue, pero sí me tocó y recuerdo que en una de las sesiones analizamos esta parte. El peso puede pasar, pero el submarino lleva una estructura que tolera toda esta presión y guarda la presión dentro de la cabina que lo mantiene. Imagínate, doctora, acostada y yo tengo un IMC de 40 y me siento sobre usted, no puedo respirar a gusto. Así es la presión del agua sobre el cuerpo. ¿Sí, Doc? Sí, gracias. Bueno, y ahora con esta gráfica vamos a comprender la regulación de la respiración durante el ejercicio. En el eje de las X tenemos el consumo de oxígeno en litros por minuto y en el eje de las Y la ventilación total en litros por minuto. Esto en un cambio de ejercicio moderado a ejercicio intenso. Durante el ejercicio el consumo de oxígeno aumenta, por lo tanto la ventilación tiene que aumentar. Y en esta gráfica podemos observar que es directamente proporcional. Aumenta el consumo de oxígeno, tiene que aumentar la ventilación. Y esto nos explica que el cuerpo es tan eficiente que permite que no haya como un cambio tan exagerado de los gases, sino que se mantienen casi constantes para que, a pesar de este esfuerzo durante el ejercicio. Es que yo hago ejercicio, aumento el consumo de oxígeno, pero también aumento la producción de CO2 y el CO2 me aumenta la ventilación. Entonces, usted empieza a correr y empieza a respirar más rápido, ¿no? Y el efecto Haldane se hace presente en el tejido, ¿cierto o falso? Falso, ese efecto
El efecto Bohr hace que en el tejido la hemoglobina libere oxígeno y por eso toleras ese ejercicio. ¿Sí? Sí. Bueno, y por último vamos a ver la interrelación entre los factores químicos y nerviosos en esta gráfica. En la gráfica superior tenemos la presión parcial de dióxido de carbono arterial y en la inferior la ventilación alveolar en litros por minuto. Primero, enfocándonos en la inferior, vemos que al iniciar el ejercicio, pues la ventilación va a aumentar, pero en el dióxido de carbono está disminuido. ¿Alguien me puede decir por qué el dióxido de carbono aún no ha tenido ese tiempo de cambiar cuando la ventilación ya aumentó al inicio del ejercicio? Señala, doctora, acá hay una lista que los estimula. Doctora, contesta. Otra vez gira la pregunta. Bueno, al inicio del ejercicio la ventilación alveolar va a aumentar, pero en la presión de dióxido de carbono no ha tenido tiempo de cambiar. ¿Esto por qué? Bueno, es algo parecido porque el cerebro, pues al hacer ejercicio va a mandar como estos estímulos motores hacia los músculos y al mismo tiempo está enviando una copia al centro respiratorio para que se prepare, y esto es a lo que se le llama control nervioso anticipado, y ya esto se va a ir regulando después conforme el ejercicio. ¿Sí se comprendió por qué? Sí. Ahora, hablando de otros factores que influyen en la respiración, vamos a hablar sobre el efecto de los receptores de irritación en las vías aéreas. Estos receptores de irritación se van a encontrar en los bronquios, bronquiolos y la tráquea, y su función va a ser detectar irritantes como el polvo o los gases. La respuesta va a ser una tos para eliminar estos irritantes de las vías respiratorias, el estornudo para eliminarlo de las vías respiratorias superiores, y la broncoconstricción, que va a hacer disminuir el diámetro del bronquio para que así no pasen los irritantes. Entonces, ¿cuál es la explicación de que estás viendo un niño pediátrico de 10 años y tiene inflamación de la mucosa nasal porque se expuso al frío? Cuando la función, les comentaba, de las vías aéreas superiores, no deben calentar el aire para que entre frescos, porque ¿qué hace si entra fresco a la vía respiratoria inferior? Para mantener esa temperatura. Y si cierro el bronquio, me cuesta trabajo. Pero el chiquitín salió al fuego, no se abrigó, se irritó la mucosa y empezó con una menorrea. Menorrea es la producción de moco, por la inflamación de la mucosa nasal. Y entonces en la noche empieza a toser porque al momento de acostarse, el moco baja por la nasofaringe, la orofaringe, llega a la tráquea y irrita, empieza a toser. Se lleva con usted y usted da un inhibidor, un antidepresivo de acción central. Es decir, le da benzonato, le da dextrometorfano, y para que amarre un buen antidepresivo. ¿Qué opinas de esa actitud terapéutica de la depresión? Inciso A, a favor; inciso B, en contra; no lo sé. Pues por lo que sé, o sea, podría también ser. Con ellos yo solo lo leía yo. Podría ser también como una máquina que nos esté dando como una. ¿A favor o en contra? En contra. ¿Por qué? Porque, o sea, podría también funcionar una máquina que nos esté dando como oxígeno para que estas vías respiratorias se mantengan abiertas. O sea, puede ser una regulación positiva. Brian, por favor, en contra. Si usted lo está diciendo que cualquier cuerpo extraño de cualquier tipo en la tráquea del bronquio lo que va a hacer es desencadenar el efecto de la tos.
¿Cuál es el objetivo del reflejo de la tos? Expulsar. ¿Usted qué opina? ¿Le das el antitussígeno? ¿Le das ambrosol con bromexina para que licúe el moco y le das benzonatato? ¿A favor o en contra? ¿En contra? ¿Por qué? Porque si viven el reflejo de la tos y lo que se quiere es expulsar, o sea, si la tos es justamente para expulsar y primero es esa expulsación, pues se va a quedar con... Se va a acumular y se va a infectar y después en lugar de ser un resfriado común simple, pues vas a tener una bronquitis y después se va a hacer neumonía. Pero lo tienes sin tos, y van a decir, bueno doctora, es que ya no tose, ¿no? El problema, entonces, ¿dónde radica el problema para que yo pueda atacar de manera integral ese ¿Y qué tengo que hacer para eso? O disminuir la producción de moco. Mejor disminuye la producción de moco y con eso ya no irrito tanto y no va a crecer tanto. Un antihistamínico. Un antihistamínico. Pero luego te das antihistamínicos y dicen cuando estás en la prima, vine para esto, a pagar $1,000 para que me des loratadina. Eso me lo dan en las farmacias similares. También lo pueden hacer. Ya vino, se chinga. Pero es esa. No radica en que yo, para tratar bien a un padecimiento, no radica en que entre más medicina es mejor. Si yo identifico dónde está el problema, con 1 o 2 sistemas de tratamiento es suficiente. Ustedes conocen la génesis de Base, entonces si lo que se irrita es el moco, disminuye la producción de moco. Y si disminuye la producción de moco, deja. Entonces, ¿qué pasó, doctor? Te veo inquieto desde hace mucho tiempo. ¿Todo bien? No, es que me preguntó una duda. Sí. Sí, todo bien. Llevan como 2 semanas que no estoy inquieto. Entonces hay que disminuir la producción del moco. Y eso me va a cuidar. Voy a encargarlo. Si es tanta hidratación y se cierra el bronquio, pues ábrelo. Tienes broncodilatadores porque sabes cómo actúan los receptores beta adrenérgicos. Next. Bien, ahora la función de los receptores J pulmonares o yuxtacapilares. Estos se van a encontrar en las paredes de los alvéolos y cerca de los capilares. Estos se van a activar por congestión capilar o edema pulmonar, o sea que los alvéolos están llenos de sangre, por lo que la vía va a ser el nervio vago que va a llegar al bulbo raquídeo y la respuesta va a ser una respiración rápida y que haya disnea. No tanto que se llene el alvéolo, doctora. Una vez que se llena el alvéolo, ya ese receptor no fue lo suficiente para poderlo compensar. Cuando se empieza a fugar líquido del capilar hacia el intersticio, el receptor identifica y manda señal y empieza a generar esa sensación de falta de aire, o sea, disnea. Y lo que hace es empezar a respirar un poco más rápido, pero porque se está encharcando el intersticio. Una vez que hay la presión suficiente en el intersticio, presión hidrostática, ¿verdad? Una vez que hay presión hidrostática y presión capilar hidrostática en el intersticio, va a generar una mayor presión y va a meterse ahora sí hacia el alvéolo y se va a empezar a llenar de agua. Voy a empezar a barrer el factor surfactante y el alvéolo se va a empezar a cerrar, el radio va a disminuir, la resistencia al flujo aéreo va a aumentar y yo voy a trabajar más mi mecánica ventilatoria para poder respirar mejor. Y entonces falta de aire y lo escuchas y vas a escuchar como si te frotaras el pelo, se llaman estertores. O el bronquio va a empezar a irritarse porque se está metiendo hacia el bronquio y va a empezar a hacer esto, ¿sí? Entonces cada vez que cierra y entra el aire, ¿qué pasa cuando ustedes soplan una botella de helado? ¿Son sibilancias? Se llama sibilancia. Pero trae una presión de 200 sobre 110. ¿A qué estamos jugando ahí? Estimulemos el receptor de J porque está aumentada la presión hidrostática y porque se está fugando líquido del intersticio.
El aumento de la presión capilar del intersticio se ha dado porque se está fugando, ¿no? Entonces hay aumento en la presión hidrostática o capilar de mi capilar, porque hay mayor presión para vencer la sangre, el flujo sanguíneo, hay una mayor poscarga de los líquidos izquierdos hacia la aorta, porque tengo la presión muy alta. Pero usted decide darle el broncodilatador a favor o en contra, porque silba. Y nos dijo el doctor Franklin que si está silbando, broncodilátalo porque el bronquio se está cerrando. Totalmente de acuerdo, porque se está tratando de defender. Le pongo salbutamol, que es un betamimético que va a abrir el bronquio. ¿O qué le doy? Karina. Ella es Karina y yo soy Constanza. Tengo que hacer. ¿Se dan cuenta? Ya sé que el receptor J detecta, es como un receptor de espiralina. Vea si se activa y empieza a mandar señal a mi centro respiratorio dorsal. Incluso si no alcanzo, le pega el ventral para que haga el. Sí, porque el ventral es como un escape. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué tengo que hacer? No le diríamos sobre dilatadores. Es que yo no creo que el problema esté específicamente en que o sea, dijo, alguien me sonó anteriormente que era o sea, por organizaciones. Entonces, no sé, le daría tal vez un ¿Diurético? Sí, tal vez un poquito. O no sé si un característico también. ¿Qué opinas, Emilio? El diurético se prueba y pues a lo mejor el cariotónico se sirve como medicamento para el líquido. Para que bombee mejor. Andy. No sé, yo creo que, o sea, el diurético está bien, pero no creo que el problema sea la bomba como tal. Yo creo que el problema es la circulación, entonces más bien podría vasodilatarse para bajar la presión. Hay que bajar la presión, quítale chamba al corazón, baja la presión para que ya no le sufra tanto y no se regrese el líquido. Y si se dan cuenta es fisiología. Ya lo pasamos a la fisiopata, pero entonces estoy estimulando estos receptores por ese mecanismo diferente. Ahora sí, me dio tos, me resfrié, usted me dio mi benzonacato, que es una antidepresiva de acción central, y dejé de toser. Los cilios se empezaron a dejar de mover adecuadamente, porque en la vía respiratoria tengo cilios, ¿sí se acuerdan? ¿No? Digamos que los empecé a dormir y entonces empecé a acumular moco y se infectó. Y empecé con tos y ahora con espasmo bronquial. Mis receptores J se estimularon, mandaron señales al centro respiratorio y empecé a respirar un poco más rápido. ¿Qué hay que hacer ahí? Luxina. El sector de los lados vas a tener respuesta muy bien, pero ahorita me falta el aire. Es como que sabes la que me salta, ¿no? Pero eso es lo que está indicando. Quitarlo muy bien, ajá. Pero me falta el aire y son 12 horas para que se evite y se limpie todo el oxígeno. Y al final de cuentas el dextrometorfano, que es una adicción porque es del lado de pues es una manera de poderse robar, que vas a la farmacia y compras tu dextrometorfano. ¿Se ven eso? Hay chavos que van y compran su jarabe para la tos. Tienes tos, ¿no? Pues le podemos hacer oxigenoterapia. Pero el problema no es la saturación, el problema es que estoy estimulando los receptores J. Si le bajara la saturación de oxígeno, pone oxígeno, de acuerdo. Pero aquí estoy estimulando el receptor J porque hay moco. Y el moco también está en el bronquio. Y entonces lo que tengo que hacer es quitar el moco con aloxol.
pues ahí sí el salbutamol para que la luz del El salbutamol, exacto, el salbutamol para que abra el vaso, y el moco hay que licuarlo, hay que deshacerlo con ambroxol. Pero no olviden, es un político que le va a pegar a la cámara gástrica y te va a dar gastritis. Pero el agua es el mejor diluviente del moco. Y entonces les dices, agüita, tome mucha agua, y es mejor estar dando un mucolítico, gastan menos. Pero el paciente a veces no entiende eso. Si no le dan la información adecuada, pues para el paciente es mejor que entre más bolsa de llena de medicamentos es mejor, y eso es un error. Entonces caemos ya no en medicina, sino en sintomatología. Soy sintomatólogo. Tienes tos, te doy para la tos. Tienes moco, te doy para el moco. Tienes espasmo, te doy tus broncodilatadores. Te doy la cabeza, tu paracetamol. Pero todo se genera de algo. Me va a dar un cuadro clínico. Si yo identifico la causa, lo demás lo voy a empezar a mejorar. Y todo sale por la doctora. Doctora, guardamos todos sus cosas, por favor.